Listo. Buenas tardes a todos. Ah, Muy especialmente a los que están aquí conectados. Bienvenidos a todos los estudiantes de Torá, a los que ven el video más adelante, porque sabemos que algunos de ustedes comparten el video. También bendiciones, shalom a todos. Estamos en la primera semana, hoy es 7 de Nisan, estamos arrancando el primer mes del año, como hablamos la vez pasada. El próximo domingo estaremos en 14 de Nisan, que es una fecha muy importante en el calendario hebreo, ya que es el Pesá o la Pascua, que también se conoce en español, día en que recordamos, número uno, la salida de Egipto, como lo vimos anteriormente. Recordamos que ese día los israelitas salieron de Egipto. Ese día fue la muerte de los primogénitos, comieron el cordero con las hierbas amargas, el pan sin levadura, eh, y esa misma noche, con la levadura al hombro, salieron de Egipto. Por eso el Señor dijo que esta noche, la noche del 14, o sea, ya 15 arrancando, porque recuerden que los días arrancan con la noche, que es el próximo sábado en la noche, es que recordamos, que guardamos esa noche en que el Señor libró a su pueblo de la esclavitud, en que nos hizo libres. Y también, aunque no matamos un cordero, por dos razones muy claras. La primera, porque solamente el cordero debía morir en el santuario, como hoy lo vamos a ver, a través de las ofrendas o los korbanot. Solamente, si usted quería ir a comerse un cordero con su familia, usted no podía matarlo en su casa. Usted tiene que ir al santuario, ofrecerlo como un sacrificio de paz. Allí le compartía algo al sacerdote y usted se llevaba lo demás. No se llevaba ni la grosura ni la sangre, porque eso siempre se ofrecía en sacrificio, y se llevaba a su casa el resto, las otras partes, para comerlo con su familia. Así que esa es una razón por la cual no debemos comer cordero. No hay templo de pie en este momento donde hacerlo. Y la segunda razón, la más importante, es que el cordero de Pesa, el que pasó por alto nuestros pecados, Yeshua, murió precisamente ya por nosotros. Así que ya no necesitamos matar un cordero, pero sí es una oportunidad de recordar, así como Yeshua en la última cena, que llamamos así, que precisamente era el Pesa, él dijo: estoy muy emocionado por compartir el Pesa con todos ustedes. Háganlo en memoria de mí. Así que esta fecha, el 14 de Nisan, el Pesa, lo recordamos en memoria del Señor. Es una conmemoración porque Él murió por nosotros. Entonces comemos el pan sin levadura, que llamamos el matzá, y no solamente esa noche, sino durante 7 días, como nos lo muestra la Escritura. Y también esa noche tomamos vino y las hierbas amargas, que cada una de ellas tiene un significado bien importante en esta noche. Así que los invitamos a los que puedan y quieran participar. Nos avisan si tienen dudas, detalles acerca de la cena de pesa, de cómo hacerlo, para poderles orientar a los que estén interesados. Así es, así es. Hay algo que es importante decirlo el día de hoy, es esta fiesta para el pueblo hebreo, para el pueblo judío, y nuevamente después para aquellos gentiles que llegaron a creer en el Mesías y, y a llegarse a su pueblo e injertarse en el Oribe original. Para ellos era una fiesta muy importante, y nosotros en la historia encontramos que más o menos hasta alrededor del año 135, 136, es decir, en el siglo segundo, aún los gentiles que habían llegado y se habían allegado al pueblo de Israel seguían guardando Pesa en la misma fecha que lo hacían todos los judíos, ¿vale? Porque mucho tiempo después los rabinos sustentaron por qué no se hacían sacrificios nuevamente, y está basado en Oseas 6:6, que dice así, dice: en lugar de ofrecerme sacrificios, quiero que sean misericordiosos con los demás. Misericordia quiero y no sacrificios. Entonces, cogidos de este texto, los rabinos enseñaron al pueblo de Israel y les dijeron: bueno, ya no tenemos
un lugar donde hacer nuestros sacrificios, pero el Señor nos dijo, no quiero sacrificios, quiero misericordia. Entonces llamaron al pueblo ¿a qué? A dejar y a ser misericordiosos con otros y a celebrar el Pesa en sus hogares sin necesidad de que hubiera un cordero, que obviamente nosotros sabemos que nuestro gran cordero es nuestro maestro y nuestro gran Mesías Yeshua. Entonces si tienen la oportunidad y si lo desean, nos avisan para nosotros compartirles un material para que puedan hacer la provisión. Es un regalo maravilloso, se los digo, y sobre todo para los que tenemos niños. Es una manera muy hermosa y didáctica de enseñarle a ellos, primero, cómo el Señor es de maravilloso, que pasó por alto, por eso se llama pesa, pasar por alto, ¿sí? Que ellos entiendan qué es pasar por alto, ¿sí? Y nosotros mismos entendamos qué fue lo que el Señor pasó por alto en nuestras vidas. Y entender también que el Señor quiere que nosotros nos liberemos de toda esa levadura que nos infla. En la Escritura nosotros vemos mucho que Pablo dice, libérense de la levadura. Y es que justamente después de la fiesta de Pesa, iniciamos esa misma noche, pues al siguiente día, iniciamos la fiesta de los panes sin levadura, ¿sí? Y era un recordatorio para el pueblo. Si lo vemos en la literalidad de la historia, vemos que el pueblo de Israel acababa de salir de Egipto y iba a durar un tiempo en el desierto y no tenía la posibilidad de saber si iba a tener dónde cocinar, cómo proveerle alimento a sus hijos, ¿sí? Entonces, el Señor mandó que su alimento fuera sin levadura, sin leudarse. ¿Por qué? Porque la levadura pudre el alimento. Entonces ellos cogen el pan sin levadura para que les dure durante todo el camino. Y esta era una costumbre que de mucho tiempo y muchos años después la siguieron haciendo los hombres cuando salían al desierto o cuando tenían que andar grandes travesías. ¿Por qué? Porque evitaba que el alimento se dañara, se pudriera. Y en la aplicación espiritual, Pablo dice, libérense de esa levadura de ustedes, ¿no? La que hace que ustedes se inflen, ¿sí? Se inflen. Y lo que hace es que puede pudrir su corazón, ¿sí? Entonces, también recordamos que el Señor quiere que nos liberemos de esa levadura. Y hacemos algo especial, y es que buscamos en nuestras casas y en nuestro propio carácter todas esas cosas que se consideran levadura, mi egoísmo, mi enojo, mi maldicencia. De pronto en mi hogar, mientras yo voy buscando ese pan o esas galletas o todo eso que puedo tener en mi casa, postres que contengan levadura, es mi oportunidad de hacer una evaluación personal, porque el Señor dice, bueno, yo te libero de Egipto, yo te traje el Salvador, el Mesías, Yeshua, que va a morir por ti, ya murió por ti, qué bendición. Para cada uno de los judíos y gentiles que aceptaron el Evangelio, el tomar el pesa adquirió un valor muchísimo más significativo, porque si para el pueblo de Israel era significativo saber que habían sido liberados, ¿sí? Y que había un libertador, ¿sí? Que los había salvado del pecado y de la miseria y de la esclavitud de Egipto. Y tenían la esperanza de que un día iba a venir un cordero que se iba a inmolar y que iba a venir por sus pecados, ¿sí? Ahora ellos no solamente tenían una esperanza, sino tenían la certeza de que ese Mesías ya había venido, había muerto por ellos, ¿sí? Entonces, cuando comían, recordaban esas palabras cuando el Señor parte la matzah y les dice, ahora haced esto en memoria de mí. Él quería que cuando tomáramos el pesa recordáramos que el sacrificio que el Señor hizo no fue cualquier sacrificio, fue un sacrificio que costó, un sacrificio que costó sangre, una vida, ¿sí? Y es lo que nosotros queremos que de alguna manera ustedes en sus hogares recuerden que hay un Dios maravilloso
que el Señor estuvo dispuesto a morir por ti y por mí, y cuando, si pueden hacerlo, participar de esto, puedan sentirlo. El Señor hizo un sacrificio hermoso y en cada parte, si así lo deciden, se van a dar cuenta que en cada parte hacía parte de algo que pasó en la muerte de nuestro Mesías, ¿sí? Y cuando ustedes en su hogar, después de haber recibido esa bendición de saber que el Mesías ya fue crucificado, que tú empiezas una vida al lado de ese Mesías, aceptando esa salvación otorgada por esa oportunidad de que Él pase de largo tu pecado y te dé la oportunidad de la salvación. Entonces, hagamos el examen desde antes de que llegue Pesa, de sacar la levadura de nuestras casas. Lo que hacemos es que toda esa levadura que tenemos en nuestra casa la sacamos y la quemamos, ¿sí? De esa manera nosotros simbólicamente estamos diciéndole, Señor, te entrego mi enojo, mi mal carácter, todas esas cosas, mi orgullo, que de alguna manera me impiden andar por ese camino de redención hacia la tierra prometida. Amén. Muchas gracias a mi esposa por la introducción. No sé si en este momento alguien tiene alguna inquietud de esta conmemoración de Pesa, y entramos entonces a la lección de esta semana. Pues mi inquietud no es de la conmemoración del Pesa como tal, o sí, pero es como por qué, como que nacemos como con esas cosas, con esa levadura, por qué nacemos con esos sentimientos como tan negativos. Y nos toca buscar cómo cambiar, pero por qué nacimos como con esos sentimientos y por qué no, a veces no entiendo esa razón, o sea, por qué un niño va creciendo eso y adquiere, o uno mismo adquirió ese tipo de sentimientos negativos. ¿En qué momento? ¿Cómo por qué? Porque como que lo del enemigo está más presente o lo toca a uno más y lo que tiene que hacer uno es buscar, ¿cierto? A Dios y buscar. Pero ¿por qué nace uno como con eso de una vez? Pues Quique, mira, el Señor es un Dios tan misericordioso y maravilloso que aún desde nuestra temprana infancia nos permite tener libre albedrío. Y el libre albedrío trae a su vez una responsabilidad muy grande. Y es, tú tienes la libertad de elección. Es decir, desde que los niños están pequeños, dependiendo del entorno familiar también en el cual se desenvuelven, ellos empiezan, porque ellos nacen prácticamente observándolo todo, ¿sí? Y el niño empieza a observar qué es lo positivo a hacer y qué es lo negativo a hacer, pero él tiene la oportunidad de elección. Al principio el niño, pues, ve que la mamá grita, pues grita, ¿sí? Él no sabe que eso es malo, pero él lo hace porque él imita. Esa es su forma de aprendizaje, por medio de la imitación, ¿sí? Pero conforme nosotros vamos creciendo, el Señor nos permite a nosotros tomar decisiones, ¿sí? Decisiones en todos los aspectos de nuestra vida, porque si no seríamos autómatas, ¿sí? Si el Señor no nos permitiera a nosotros la posibilidad de equivocarnos o la posibilidad de elegir el bien o el mal, pues estaría coartando nuestra libertad, ¿sí? Y el Señor precisamente es el valor más importante que Él trata de que nosotros mantengamos, que tú y yo podamos tomar decisiones. Ahora, hay algo que dice la Escritura dice que cuidemos mucho las avenidas del alma, es decir, lo que vemos, lo que oímos, lo que escuchamos, lo que hablamos. ¿Por qué? Porque de ahí, o sea, de ahí todo sale, mejor dicho, todo lo que nosotros le metemos va a salir de nosotros. La forma como nosotros vamos a pensar está también de alguna manera influenciada por todo lo que metemos en esas avenidas de nuestra alma. Entonces, la forma en la que por eso el Señor trató de que su pueblo, hay un versículo que es maravilloso, si quieres lo buscas, el que compartió tu papá hoy. El Señor le quería recordar a su pueblo, medita en este libro, les dice todo el tiempo, ya te lo leo. Josué 1:8. Josué 1:8, te lo voy a leer. Dice así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Estaba hablándole justo después de que Moshe le recuerda a su pueblo
todos los mandamientos que el Señor les mandó y la forma especial en la cual Él quería conducirlos. Y le dice, sino que de día y de noche meditarás en Él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en Él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Adonai tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. O sea, es decir, el Señor nos dice a nosotros, mira, yo te pongo, pero medita en lo que yo te digo, medita en mis palabras, grábatelas. Y esto me recuerda mucho el Shema que nosotros repetimos al amanecer, al anochecer, al andar por el camino, que dice, y estas palabras las tendrás en tu corazón y las atarás en tu mano y las pondrás al frente de tus ojos y las pondrás en las puertas de tu casa, ¿sí? Como un recordatorio de que yo soy tu Dios. El Señor quería que su pueblo todo el tiempo estuviera meditando en lo que Él hace por su pueblo, ¿sí? En las promesas, en que el Señor dejó una ley, pero no como una ley pues de coacción, sino una ley para restaurarnos, para que sepamos cómo andar en nuestro camino, ¿sí? Y cuando nosotros hacemos ese proceso, el Señor promete, he aquí yo estaré contigo, ¿sí? Y eso va muy ligado, por eso te decía, a lo que nosotros alimentamos nuestro ser. Y el Señor nos va a ayudar. Hay una promesa hermosísima, Quique, y es que el Señor ha dicho que Él estará con nosotros, o sea, no estamos solos. Y creo que el Señor dejó todos estos recordatorios a lo largo del año y también el estudio de su palabra para que nosotros no olvidemos, ¿sí? No olvidemos que Él está con nosotros, que Él nos va a ayudar, que tenemos luchas, claro, porque estamos rodeados de un mundo lleno de un montón de cosas, ¿sí? Que nos rodean y nos bombardean todo el tiempo. Pero ¿cuál va a ser tu defensa? Bombardéate a ti mismo de cosas positivas para que tu mente esté ocupada y de esa manera tengas como una defensa. Si tú te das cuenta cuando Yeshua fue tentado en el desierto, ¿con qué contestó? Con la palabra de Dios, ¿sí? Porque eso era lo que él tenía aquí. Entonces, bueno, yo creo que es eso. Perfecto. Perfecto, listo. Bueno, entonces vamos a arrancar, después de esta interesante introducción, vamos a arrancar con el tema de hoy en esta segunda etapa. Vamos a orar para que el Señor nos dé sabiduría en esta segunda parte. Te damos gracias, nuestro Dios, bendito eres, Señor Dios nuestro, creador del universo, que nos das el mandamiento de estudiar la Torah. Te pedimos, Señor, que nos adhieras a ella, que podamos acercarnos a tus mandamientos, que no nos alejemos. Al estar cerca de ella, Señor, podemos estar por el camino correcto, sin desviarnos, como lo acabamos de leer, ni a izquierda ni a derecha, Señor. Queremos guardar toda tu Torah. Abre nuestra mente, Señor. Bendice a quienes están aquí presentes en este grupo. A cada necesidad la ponemos en tus manos, Señor. Y también, Señor, por todos nuestros allegados, nuestros amigos y quienes escuchan también este tema. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Yeshua. Amén. Bueno, muy bien. Vamos a arrancar en estos minutos, en esta segunda parte, que hoy queremos dedicar al estudio del inicio del libro de Levítico. Ahí puse una foto de la Biblia hebrea y cómo arranca el libro de Levítico. El libro de Levítico es el libro que está en la mitad de la Torá. Está Génesis, Éxodo, está Levítico, luego va Números y Deuteronomio. Levítico es el libro central. Muchos sabios dicen que es el libro más importante, que es el libro que nos acerca al Eterno, es el libro de la santidad. Y parece que entre tanta sangre que hay en este libro, tantos sacrificios, oblaciones y cosas que nos parece muy difícil de entender, que no es tan fácil de entender, es el libro central por excelencia. Es el libro que nos lleva a la santidad con el Señor. Hay un mensaje precioso dentro de este libro. Y por eso quizás libros del Brit renovado, como Romanos y Hebreos, son libros que hacen referencia directamente a Levítico. Así que para poder entender Hebreos y Romanos, tenemos que aprender Levítico, que es Vaikra. Entonces vemos aquí, en esta foto inicial que les pusimos acá, el primer versículo que aparece allí
en este libro de Levítico, donde leemos en español, que está en la parte izquierda, y lo llamó Moshe y le habló Dios desde la carpa de reunión diciendo, habla a todos los hijos de Israel y diles a ellos, toda persona de ustedes que quiera ofrecer un sacrificio ante Dios deberá traer un animal de especie vacuna o de especie ovina para ofrecer sus sacrificios. Ahí está el origen de este libro. El pueblo en Éxodo termina con un santuario, el Señor desciende sobre el santuario una nube, es inaugurado, ya lo dijimos, el 1 de Nisan del segundo año de la salida de Egipto, y ahora el Señor le va a decir cómo tiene que oficiar adentro de ese santuario, y por eso arranca diciendo Vaikra, es decir, llamó el Eterno a Moshe, y le dijo que toda persona que quiera ofrecer un corbán, aquí está esa famosa palabra que hemos escuchado varias veces, corbán, es decir, un sacrificio para, aquí está, la Adonai, para Adonai. Tiene que traer un animal de especie vacuna u ovina para ofrecer, termina diciendo sus korban hem. Ahí está la palabra central de lo que vamos a hablar, de los korban. ¿Qué es un korban? Bueno, vámonos al Strong. Korban, de origen hebreo y caldeo, según el Strong, quiere decir una ofrenda votiva, también un presente consagrado, por ejemplo, al fondo del templo, un tesoro, también hace referencia al cuarto donde estaba el cofre de las contribuciones, así se le llamaba, Korban, una ofrenda de acercamiento, quizás es el significado más importante. El israelita no podía acercarse al Eterno si no traía un corbán en sus manos. Ya vamos a ver los tipos de corbán. Así que el corbán es algo que nos acerca al Eterno. O sea, yo no puedo acercarme al Eterno en ese momento del santuario, no podía acercarme al santuario con las manos vacías, como dice la Torá. Tenía que llevar un corbán. Hoy tenemos un corbán precioso, que es Yeshua HaMashiach. Él rompió el velo y gracias a Yeshua que él dijo, yo soy el camino, yo soy el camino. Gracias a él es que podemos acercarnos ante Adonai. Qué precioso mensaje nos trae. Vamos a ver algunos temas generales y vamos a entrar en algunos detalles, en algunas aplicaciones, dado que la parashá es un mar, ¿cierto? La Torá es preciosa. Cada vez que estudiemos Torá encontraremos cosas nuevas y por la eternidad. Así que la Torá nunca acaba. Pero vamos a hacer aquí un resumen. En esta diapositiva hay un resumen de los Korban que los israelitas debían llevar hacia el templo. Vamos a simplemente a nombrarlos y nos vamos a tener después en algunos detalles de ellos. Entonces, había un Korban voluntario y había unos Korbanes obligatorios. El corbán voluntario, como ustedes quizá lo pudieron leer en sus Biblias durante la semana, hay tres tipos. El primero es el olá, el que llamamos holocausto, que aparece en el versículo 3. Ahí lo leen ustedes. Si su ofrenda fuere un olá, un holocausto. El holocausto puede ser de las vacas, es decir, ahí dice la escritura, una vaca, pueden traer un becerro de las vacas. También puede ser bovino o caprino, también podía ser el holocausto, o aves. En este caso se elegían palomas, que es un animal muy dócil, muy fiel, tiene muchas características interesantes estas palomas. Los papás de Yeshua, ustedes recuerdan la imagen cuando van al templo a hacer el sacrificio, llevaban aves, es una de las formas. También estaba dentro de las ofrendas voluntarias la minjá, que es una ofrenda vegetal. Ojo con eso, había una ofrenda vegetal. Ahí vamos a entender un poquito hoy el sacrificio que hizo Caín y Abel y por qué el uno fue acepto y el otro no. Pero fíjense que el Señor también recibió una ofrenda vegetal que debía llevarse o adherirse aceite e incienso. Generalmente era harina, una flor de harina, la flor de harina o la harina molida. También se podía llevar horneada, esa flor de harina horneada, o a la parrilla, o a la plancha, o presentar los primeros frutos. Esto era en referencia ya a las fiestas. También existían unas ofrendas llamadas shalamim u ofrendas de paz, que aparecen en el capítulo 3.
Esas ofrendas de paz generalmente se presentaban en las festividades o para indicar paz, solicitar paz al Eterno para también indicar paz. Generalmente en esta Shalomín, que me gusta mucho, iba toda la familia, por ejemplo, usted iba a celebrar algo, entonces iba toda la familia, llevaba su ofrenda, que puede ser de las vacas, un bovino o caprino también, o sea, oveja o una cabra. Había una parte, me gusta mucho porque una parte se incineraba en olor grato, ¿sí? Especialmente lo que llamamos nosotros la grasa, la parte gordita de la carne, esa se incineraba. Ahí empezamos a entender otros aspectos de la alimentación, que si nos dice que no debemos comer ni la sangre, ni tampoco el sebo o la grasa de los animales. Y entonces una parte se quemaba, que era esa, otra parte se le entregaba al sacerdote, el sacerdote comía, así que los sacerdotes en esas ofrendas de paz aprovechaban, obviamente recibían, eso es parte de su sustento, comían de esa carne, y otra parte se la llevaba a la familia para ellos también celebrar. O sea, es una ofrenda muy hermosa porque había para todos, era una ofrenda que todos participaban. Entre los obligatorios aparece el hatat, muy conocido, que significa por los pecados involuntarios, el hatat, que en alguna ocasión con mi esposa lo hemos explicado, que es errar el blanco. Usted tira la flecha, pero no le da en la diana. Usted en su vida, ¿cierto? Cotidiana, involuntariamente peca, ¿cierto? Hacemos daño, ¿cierto? Ocasionamos daño a otras personas, al Señor. Esas son los pecados que llama la Biblia, que es el hatat, que pueden ser o generales o específicos. Entonces, cuando eran generales, es decir, si el sumo sacerdote pecaba, el Cohen Gadol, él debía llevar un toro, él, como era una figura tan importante, esa sangre entraba incluso hasta el altar del incienso. También cuando pecaba todo Israel, todo el pueblo, también se sacrificaba un toro y esa sangre entraba hasta el altar del incienso. Cuando ya era un líder de la congregación, se llevaba un macho cabrío, o sea, un macho de las cabras. Esa sangre no entraba hasta el lugar santísimo, se ofrecía el holocausto y su sangre era rociada al lado del altar y untada en las 4 esquinas, que expiaba el pecado del líder. Pero también cuando un israelita pecaba, él también podía llevar una cabra. Dice la escritura, llevaba una cabra, no tenía que ser muy grande, una cabra pequeña, dice la escritura, para poder expiar su pecado. Pero también nos habla de algunos aspectos específicos. En el caso de las personas ricas que tenían dote, podían llevar corderos o cabras. Las personas pobres podían llevar tórtolas. Ahí hay una indicación interesante. O cuando la persona era muy pobre, que no tenía ni tórtolas, podía llevar harina de trigo y presentarla. Así que el Señor permitió, fíjense, dentro de todo este esquema, que todas las personas pudieran participar de acuerdo a sus recursos. Ojo, el Señor no nos pide más allá de lo que nosotros podemos dar, no solamente en recursos, en tiempo, en habilidades, en talentos. El Señor nos pide lo que Él mismo nos ha dado. Recuerden la parábola de los talentos. El Señor dio a uno 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. El que tenía 5 los multiplicó, el que tenía 2 también. El que tenía 1 pensó que era muy insignificante y lo enterró. Pero el Señor, al que le dio un talento, le pide solo un talento. No le va a pedir nada más. O incluso la multiplicación respectiva. Así que el Señor nos pide a todos de acuerdo a lo que somos. Finalmente, habían unas ofrendas que llamaban por algunas negligencias, ofrendas específicamente por negligencias de propiedad del Mishkan, es decir, relacionadas con el santuario. Si alguien no sabe si pecó o no, pues también había una ofrenda o un corbán allí. Y también si alguien robaba. Allí está en esta gráfica el resumen de la paracha. Vamos a entrar en algunos aspectos específicos. Si hay preguntas hasta ahí, adelante. Y mientras tanto, vamos a Mateo. El Señor Yeshua habló y se refirió a esta palabra, a Corbán. Mateo capítulo 7. Una preguntita. Adelante. No sé si ya lo dijiste, pero ¿quién escribió Levíticos? ¿Moisés también? Levítico sí. Es decir, originalmente la Torá
La Torá la escribe Moshe. Obviamente que sabemos a través de la historia que algunos discípulos de él participaron de la escritura de la Torá, pero digamos que él fue el que recibió el mensaje directo de Dios y lo transmitió. El Levítico fue recibido directamente del Señor a Moshe. Gracias, Bueno, Mauricio. perfecto. Bueno, vamos a Mateo. Quiero que alguno lo lea. Mateo 7. Creo que no es Mateo. Es Marcos. Disculpen. Ah, es que yo dije Mateo y ahí está escrito bien. Es Marcos 7, del 10 al 13. Entonces, un voluntario que lo quiera leer, ahí vamos a encontrar esta palabra Corbán en sus Biblias. Y vamos a hablar un poquito de ese mandamiento que el Señor está recordando aquí. Marcos 7, del 10 al 13. Sí, señor. Adelante. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Hasta el 12. Sí, señor. No le dejáis hacer más por su padre o por su madre. Lee el 13 también, Enriquito, gracias. Cuidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Gracias, Enriquito. Bueno, entonces aquí vemos que el mismo Yeshua en el versículo 11 dice la palabra Corbán, que es esta, está hablando de Levíticos. De hecho, él arranca diciendo en el versículo 10, habla de varios mandamientos con referencia a los padres. Habla del mandamiento que dice, honra a tu padre y a tu madre, lo conocemos muy bien, en las 10 palabras, allá en Éxodo 20 y Deuteronomio 5, pero también se refiere al mandamiento del que maldiga al padre o a la madre, muere irremisiblemente. Ese es otro mandamiento, que lo leímos ahí en los mitzvot o en los mandamientos civiles, en los mishpatim, ahí lo vimos también en unas clases anteriores, hace parte también de la Torah. Pero fíjense que él dice, y relata algo que estaba ocurriendo en aquel momento. Estos corbán que vemos aquí en la gráfica son los que el Señor dejó, pero en el momento en que Yeshua está viviendo, algunos de los sacerdotes a los que él le está hablando en aquel momento, y otros de los principales, habían puesto o les decían a los muchachos, a los jóvenes, que si el joven decía que esta tierra que yo tengo es Corbán, ¿cierto? Les hacían prometer que si sus tierras, que eran Corbán, ya no podían con ese tierras, con ese trabajo, con lo que ellos tienen, no podían más ayudar a sus papás, sino que todo eso iba a entregárselo al santuario. Es decir, casi obligaban a estos jóvenes a que el sustento de ellos, sus tierras, etcétera, debía ser corbán, es decir, todo entregado al santuario. O sea, se volvió un negocio. Se ha vuelto un negocio el santuario, especialmente en esta clase dirigente que eran los saduceos. Así que el Señor vino a enseñarles que estaban cometiendo un error. Estaban cometiendo un error allí. ¿Por qué? Porque estaban dejando de dar a sus padres, dejando de cumplir el mandamiento. Fíjense la lección tan importante que el Señor nos trae aquí, que nos está diciendo que debemos honrar a nuestros padres. Eso implica incluso hasta el sustento, de acuerdo a lo que Yeshua está diciendo aquí, el sustento. No podemos pasar por encima de nuestros padres por querer dar algo, en este caso, al santuario. El Señor le pedía a sus hijos un corbán, pero se habían multiplicado, ¿no? Se estaban inventando muchas clases de corbán, aparte de lo que el Señor ha dicho aquí, y estaban dejando de poder ayudar a sus padres porque no tenían ya por dónde. Así que hay una lección importante aquí que el Señor nos dice, y es que debemos, que uno de los principales mandamientos, que es apoyar a la padre y madre, tiene que estar por encima de esto. Así es. ¿Quieres decir algo? Sí, pues
complementar que obviamente el Señor dejó un mandamiento especial para con nuestros padres, tal como lo dijo mi esposo. Y por eso es importante, a veces utilizamos como excusa de pronto que ese dinero que tenemos ahí guardado es para el diezmo, etcétera. Y olvidamos el mandamiento de nuestros padres, que es tan importante y vital en la escritura. Entonces el Señor dijo, eso no es lo correcto. Tenemos que satisfacer las necesidades de nuestras familias. Y de esa manera se aplica a Él misericordia y obviamente cumpliríamos con un mandamiento bastante importante en la escritura, se van a dar cuenta que el Señor le dejó a su pueblo para no desamparar a los padres. Perfecto. Quiero saber si hay preguntas hasta allí. ¿Quedó clara la explicación de Yeshua? Es decir, hoy en día no podemos tener la excusa de que vamos a dar una ofrenda, un diezmo a la congregación donde usted da y por eso es que usted no puede ayudar a sus padres. Eso es lo que está diciendo Yeshua. Primero lo primero. Primero los padres, que incluso la misma Biblia nos invita a ayudar a otros y qué más que a nuestros propios padres. Bueno, muy bien. Creo que está claro. Vamos a la siguiente. Muy bien. En el versículo 4, allí en Levítico, capítulo 1, y en otros versículos también de Levítico, dice algo bien interesante, que se debía poner la mano, como vemos ahí en la foto, poner la mano sobre la cabeza del holocausto, es decir, del animal que iba a ser sacrificado y será acepto para expiación suya. Aquí vamos a dar algunos comentarios. Ustedes ven aquí, vamos a leerlos directamente. Entonces, quien trae la ofrenda, ya sea por paz, por expiación de un pecado, etcétera, debía colocar su mano sobre el animal. De esa manera estaba simbolizando que ese animal tomaba su lugar. Es algo bien interesante. Fíjense lo que dice este comentario. Esta acción es una señal de aprobación y consentimiento del ofrendante, asentando que todo lo que se le hace al animal es para expiar la falta cometida por él. Es decir, él era consciente que el animal iba a sufrir lo que yo como pecador debía sufrir. La escritura dice, y la Torá es clara, que muchos de los pecados, ¿cierto?, debían llevar a la muerte. Así que fíjense que estos hombres que llevan estos animales, generalmente eran animales muy tiernos, eran animales puros, sin defecto, y más en aquella cultura donde los animales eran como hoy, exactamente, era como usted tener su mascota o sus mascotas, que usted les tiene hasta un nombre. Por eso la Biblia, Yeshua mismo habla que el pastor conoce por su nombre las ovejas. Así las llamaban, le tenían un nombre a cada oveja. Así que usted iba a sacrificar uno de sus animales domésticos, era algo muy doloroso. Imagínense, usted ofrendara a su mascota. Así que era muy doloroso y por supuesto el objetivo del Señor era que quien cometió la falta se diera cuenta de lo horrible que era su pecado y del costo que eso significaba, la muerte de otro ser vivo. Cabe aclarar que en este caso, el Corbán Olá se trata de pecados cometidos con el pensamiento. Fíjense, bien interesante, ¿no? Los holocaustos incluían los pecados del pensamiento. Yeshua se refirió a ellos. Este hecho evidencia otro de los propósitos de esta ley de sacrificios. Porque para que un pecador sea perdonado, además de la sanción correspondiente, requiere de la confesión del pecador y su sincero arrepentimiento. Fíjense lo que nos está enseñando la Torá, que no solo era el hecho de cumplir un ritual, no era cumplir un ritual, era que el Señor pedía que el pecador confesara su pecado. Así que la confesión no es solamente del Nuevo Testamento, la confesión viene en la Torá. El Señor quería que el pecador se arrepintiera. Eso es lo que Él quería, arrepentimiento. Y lo que el Señor pide de todos nosotros hoy, que nos arrepentamos. Estas indispensables y principales condiciones se cumplían al acudir el pecador al santuario, como lo vemos aquí en la foto, y presentarse ante el sacerdote con su corbán, con su ofrenda. En este caso vemos aquí un cordero. El sacerdote de turno, ojo con esto, le preguntaba por el motivo de su ofrenda, porque ya lo vimos, ¿no? Habían diferentes tipos de motivos de ofrendas. Y el pecador le confesaba su falta, le decía,
esta ofrenda es por pecado, esta ofrenda es por paz, esta ofrenda es por holocausto. El pecador le decía, obviamente le tenía que decir al sacerdote, porque el sacerdote es quien le guiaba hacia el sacrificio de acuerdo a lo que estaba en la Torá. El sacerdote debía oficiarla. Enseguida el Cohen, el sacerdote, le hacía tomar conciencia. Esa era la función del sacerdote. No solamente era recibirle el presente y quemarlo, no. Había una función que el Señor puso al sacerdote. Hacía tomar conciencia de la gravedad de su pecado y le inducía a arrepentirse. Primero, antes que cualquier cosa. Ese era el objetivo. Solo después de este proceso y tras haber apoyado al pecador, su mano sobre la cabeza del animal, lo vemos aquí en la imagen, procedía el Cohen a sacrificarlo. Así que lo más importante, y eso es muy importante que lo tengamos en nuestras mentes, el Señor quería un corazón de arrepentimiento. Después se hacía el sacrificio, pero lo más importante era quien llevaba el corbán. Sabía que él debía tomar ese lugar, que había un costo por el sacrificio y debía arrepentirse delante del Eterno. O sea que es lo mismo que hoy, cuando nos acercamos en oración. Hoy no presentamos un corbán, nuestro corbán fue sacrificado allá en el madero, Yeshua. Por eso oramos por los méritos de Yeshua. Y nos acercamos en oración al Señor. Ese es nuestro altar, la oración. Y debemos hacerlo en la misma actitud que la Torah nos pide, con arrepentimiento. Creo que esta diapositiva es la más importante. Si esto nos queda claro, lo demás fluye, porque lo más importante era la actitud del pecado. No sé si hay preguntas hasta aquí. Sí, yo tengo dos preguntas. Adelante. Tenía tres, pero ya me resolvió en la primera. Señor. La primera pregunta es si uno debe confesar sus pecados ante el pastor. Gracias. Muy importante la pregunta, muy importante, y precisamente Gracias. sale de aquí, porque quien llegaba con el corbán le confesaba al sacerdote, ojo, no al líder, al sacerdote, porque el sacerdote era el intermediario. Hebreos nos dice que Yeshua HaMashiach entró en el lugar santísimo, no con sangre de animales, sino con su propia sangre, para oficiar como sumo sacerdote. Así que hoy en día no podemos confesar nuestros pecados, sino a otro que al mismo Cohen. O sea, debemos cumplir la Torá. La Torá nos dice que debemos confesar al Cohen. En este momento el Cohen es Yeshua HaMashiach, no hay otro, no hay otro. Los demás son líderes espirituales, ¿cierto? Son nuestros guías, no hacen la función de un sacerdote hoy en día, ni un pastor, ni un sacerdote, ni un líder de la religión que sea. Nadie en este momento puede recibir la confesión de pecados. Solamente el Cohen como muestra la Torah. Y el Cohen, según Hebreos, es Yeshua. ¿Sí te respondimos allí? Sí, la segunda pregunta es, bueno, uno vaya a la confesión del pecado y su sincero arrepentimiento, pero efectivamente hay pecados que uno vuelve y repite, así se arrepienta. Sí, señor. Entonces ahí cómo funciona ese tema, porque, por ejemplo, hablar más del prójimo, pues sí, uno a veces, ay Señor, arrepiéntame porque hablé mal de mi prójimo, y al otro día vuelve a estar hablando al vecino mal. Entonces, bueno, es un ejemplo un poco práctico, pero hay muchos pecados que uno vuelve y repite, así uno se arrepiente al Señor, Señor, perdóname porque sé que estoy haciendo esto mal, pero vuelve y cae en el pecado otra vez, entonces uno ya empieza como, oiga, ya me alejo de Dios porque estoy fallando y no puedo con ese pecado, entonces Dios, ayúdame con tu Espíritu Santo para que no vuelva a cometer, pero vuelve y cae allá, así uno se ha arrepentido y ha hecho un sinceramiento, porque el sincero arrepentimiento es que yo no lo vuelvo a hacer, ¿cierto? Entonces, si yo me arrepentiera de mi pecado, no lo voy a hacer, pues en cierto momento llegaré a ser santo, ¿sí? O cometería nuevos pecados y a medida que uno lo va pasando el año. Pero bueno, yo sí le hablo en mi caso personal, sí hay pecados que yo vuelvo y le pido, me arrepiento sinceramente, pero definitivamente vuelvo y uno cae en ese pecado. ¿Cómo se hace ese tema del arrepentimiento o ese tema? Pues no sé. Carlos, ¿tú quieres? Pues yo quería decirte algo, Juan Carlos. Cuando estaba leyendo y estudiando este tema, te puedo decir que precisamente por eso el Señor, conociendo el corazón de su pueblo, les pidió un sacrificio tan fuerte, ¿no? Porque creo que quitarle la vida a otro ser es difícil, ¿verdad?
Y yo me imagino el dolor que debía sentir al ponerse en sus zapatos, ¿sí? Al saber que este está muriendo lo que yo debería estar viviendo, ¿sí? Entonces creo que es una cuestión de que el Señor hoy quiere recordarnos que nuestro Mesías Yeshua murió por ese pecado que nosotros estamos cometiendo, ¿sí? Por ejemplo, tú pones un ejemplo que para mí es un ejemplo maravilloso porque es un ejemplo de algo que se comete muy a menudo y que no nos damos cuenta de la implicación tan grande que tiene, ¿sí? Y es esto, el hablar de otros, ¿sí? Para Dios es uno de los pecados más detestables, imagínate, así de importante es que lo dejemos. Pero el Señor quiere que nosotros sintamos, es decir, por lo general nosotros, y lo digo porque me incluyo, que uno por lo general cuando llega el momento de la oración, uno se postra ante el Señor y uno ora, pero a veces es mecánico, perdona mis pecados, pero al entender este tema resulta que hay una evaluación, es decir, yo examino por qué voy a pedir perdón, ¿sí? Señor, es que hoy hablé mal de mi vecina, hoy le hablé mal a mis hijos, hoy tuve malos pensamientos, ¿sí? Y sentir ese dolor de que yo fui partícipe de que nuestro Mesías Yeshua muriera por mí, por mi transgresión, ¿sí? Y yo creo que eso de alguna manera nos ayuda, no evidentemente a que no nos equivoquemos, ¿sí? Porque lo que yo le decía a Kiki, no es fácil aprender a tomar decisiones, ¿cierto? Esto es un músculo que hay que entrenarlo, ¿sí? Y el Señor nos dice, yo te ayudo con ese músculo, pero sí me ayuda a percibir un poco más, oye, es que esto es grave, ¿sí? Y por eso era que el Cohen, hoy nuestro Cohen, nuestro Mesías, nos dice, oye, lo que hiciste es grave, arrepiéntete, ¿sí? Y yo creería que va más a ese proceso, que cuando nosotros vayamos al Señor en oración, hoy que tenemos esta bendición de no tener que matar a un animalito para poder tener la remisión de nuestros pecados, que hoy nos hagamos conscientes de que, oye, yo de verdad, como dice ahí, dice, me parece impresionante. Dice, el Cohen le hacía tomar conciencia de la gravedad de su pecado y le inducía al arrepentimiento, ¿sí? A veces lo hacemos mecánicamente. No sé si a ustedes le pasa, pero a mí sí. Que uno a veces mecánicamente, uy, sí, yo me equivoqué. Uy, Señor, perdona todos mis pecados. Y sigo, ¿sí? Que hagamos una evaluación de lo que estamos haciendo. Y yo creo que el verdadero arrepentimiento, el que nos duele, ¿sí? Ese arrepentimiento, por ejemplo, cuando una mujer o un hombre es infiel en un matrimonio y su pareja lo descubre, ¿sí? Y tiene que vivir una ruptura y hay llanto y hay dolor. Cuando usted vaya a volver a ser infiel, pues usted va a pensar mejor, oye, ¿será que sí vale la pena? Sufrí, me dolió, ¿sí? Hubo una ruptura. Creo que eso es lo que nos debería pasar cada vez que nosotros entramos en este proceso de arrepentimiento, para que la vez que tengamos la oportunidad, pongamos como dice, un cerco a mi boca, que la vez que yo tenga oportunidad de equivocarme, de pecar, caiga ante el Señor Cuchillo. antes, exacto, Un cuchillo a mi altura, garganta, dice el proverbio. dice Proverbios. Entonces, que sea la oportunidad. Para mí este tema es impresionante porque me cambia la forma de alguna manera de entender la forma como yo debo acercarme a mi Padre para pedirle perdón, ¿sí? Y bueno, el Señor Gracias, nos amor. ayudará. Adelante, Jairito. Bueno, yo quería apuntar algo que creo que es importante respondiendo a la pregunta de que qué pasa cuando nosotros reiteramos pecando. La respuesta está en Primera de Juan, capítulo 2, Yes. versículo del 1 al 2. Me gustaría saber que lo tiene que lo lea. Primera de Juan, capítulo 2, del 1 al 2. Y dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, Bien. abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Luego el versículo dice algo muy importante.
y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. Tal como vemos aquí, Jesús es nuestro abogado. Él está intercediendo por nosotros como abogado, y por eso el libro de Hebreos dice que es nuestro mediador, es nuestro abogado. Y aparte de eso nos dice el versículo 2 que Él es nuestra propiciación. La palabra propiciación que vemos ahí deriva de la palabra propiciatorio. O sea que todos sabemos ya que, como estudiamos ya y como hemos visto, el propiciatorio, y eso quizá lo va a explicar luego más adelante Javier y Laurita, cuando expliquen las partes de la obra, como se hacía en el lugar santísimo, en Levítico 16, que el propiciatorio es la parte que era la tapa, o es la tapa que cubría el arca del pacto. Y Jesús está en ese momento cubriendo sobre el arca del pacto nuestros pecados, y dentro del arca del pacto estaban los 10 mandamientos, que son la regla de juicio. Entonces todos estamos siendo juzgados, como acabaron de decir, por los pecados, y esos pecados se miden exactamente de acuerdo a las leyes de la Torá. Pero la propiciación que hace Cristo es una propiciación que hace continuamente, no es solamente una vez. Entonces, cada que nosotros pecamos, porque de alguna manera no podemos vencer el pecado todas las veces, Jesús lo entiende, y por eso, como está explicando Javier, hay ciertos pecados que eran por pecados que eran conscientes y otros que son inconscientes. Yo creo que es importante eso que está explicando Javier, porque así nos damos cuenta que las ofrendas que había que llevar eran de acuerdo al tipo de pecado o el tipo de agradecimiento a Dios, pero en este caso sería una ofrenda, y esa ofrenda, como la va a explicar seguramente más adelante Javier, tiene que ver con la obra de Cristo y con su sangre. Eso es lo que quería apuntar. Gracias. Muchas gracias, Jairito. Como Muchísimas siempre. gracias. La última pregunta, ya que lo que dijo Jairito. Entonces los pecados sí tienen cierto grado, porque de acuerdo al pecado yo llevo al sacrificio, entonces sí tienen unos más graves, otros más leves, y otros, siendo que todos pecados y alejándonos de Dios, eso sí lo tengo claro. Sí, Juan Carlos. No todos los pecados son iguales, porque muchas doctrinas dicen que no, es que si usted tiene un mal pensamiento es igual que si matara a una persona, o bueno, no tengo ni idea, o no sé cómo funciona eso. Sí, en este caso vemos aquí, Juan Carlos, la diferenciación que hace la Torá, lo que llama el yerro o el pecado involuntario, que es errar en el blanco. Cuando usted peca involuntariamente, sabemos que Pablo dice que el que peca sin ley, pues también se condena por la misma ley. Es decir, igual pues peca, ¿no? Pero pues aquí había todo un sistema para redimir, pero había pecados por los cuales el único resultado era la muerte. Si usted se metía a la adivinación, se volvía agorero, brujería, si usted mataba a alguien intencionalmente, si usted adulteraba conscientemente, hay varios pecados que la Torah dice que lo único resultado es la muerte. Fíjense lo importante que es eso. De hecho, en la Torah hay un mensaje que no es tan claro tácitamente, está escondido, pero no hay un resultado, no hay un remedio para esos pecados voluntarios. La Torá claramente, digamos, explícitamente no lo deja, está oculto. Por supuesto que los profetas que vienen después de la Torá, por ejemplo Isaías, nos muestran claramente que ese Mesías sufriente iba a morir incluso por todos los pecados, incluyendo esos pecados de muerte. Por eso el Yeshua es quien nos salva de la muerte. ¿De cuál muerte? De esos pecados que la Torá dice que el único resultado era la muerte. Así que sí, en la Torá vemos esa distinción, Juan Carlos. Me pareció ver que Joanita levantaba habías levantado la mano y ya le vamos a darle la palabra. ¿Nos escuchas? No te escuchamos. Bueno, mientras tanto, mientras organizamos, Darly, adelante. No, es que ahí me perdí.
¿Cómo es eso de que hay pecados involuntarios? Sí, sí, hay pecados involuntarios. Hay pecados que en la Torá nombra varios ejemplos. Por ejemplo, dos personas que están trabajando el campo y de pronto usted está talando un árbol y su hacha sale volando y le pega en la cabeza a su compañero y lo hiere de muerte. Fue un pecado involuntario. Ese es un ejemplo claro. Es un ejemplo claro. Usted no se dio cuenta y lo hirió. Usted puede estar hablando, ¿cierto? Como yo estoy en este momento y puedo herir a alguien por mis palabras y lo hago involuntariamente, ¿sí? Hay cosas que usted o nosotros podemos caer en pecado involuntariamente y eso es lo que habla la Torá acerca de esos pecados. De hecho, en el caso del pecado de cuando usted hería de gravedad a alguien, cuando usted mataba a alguien involuntariamente, usted podía correr. ¿Recuerdan el tema de las ciudades de refugio? Existían las ciudades de refugio donde usted podía correr y refugiarse en la ciudad y usted podía allí en la ciudad, desde que no saliera, el vengador, que era el familiar de quien usted había matado, usted podía estar allí refugiado sin problema. Cuando moría el sumo Cohen de aquel momento, un símbolo muy similar a Yeshua, usted ya podía salir libre, ya no podían matarlo. Pero si usted salía y no había muerto el sumo Cohen, si usted estaba en la ciudad de refugio, lo podían matar. Entonces, fíjense que el Señor dejó un remedio para esos pecados involuntarios, el hierro. Pensémoslo como errar en el blanco. Usted tira la flecha en nuestra vida, ¿cierto? Todos queremos, ¿cierto? Proseguir al blanco, como lo decía Pablo, pero cometemos traspiés, ¿cierto? Nos embarramos, ¿cierto? Herimos a otras personas, cometemos cosas, ¿cierto? Sin yo quererlo en nuestra vida. Por eso Yeshua lava los pies de los discípulos, no los lava a todos, no les dice, ustedes tienen que lavarse todo el cuerpo, no, solo los pies, porque los pies en el camino se ensucian de polvo, ¿cierto? Entonces es necesario lavar los pies. Entonces había ese tipo. Pero otra cosa es un pecado voluntario, cuando usted conscientemente sabe que va a cometer un pecado, usted lo sabe. Lo trama. Sí, hay un pensamiento, ¿cierto? Hay un diseño de ese pecado. Por ejemplo, David vio a una mujer bañándose desde su terraza, ¿cierto? Vio a una mujer bañándose, dice muy hermosa, y pecó primero en su mente, por supuesto la deseó, y luego la mandó llamar y se acostó con ella, cometió adulterio a sabiendas, porque ella era esposa de uno de sus soldados. Y luego, para evitar el problema, Mandó matar. bueno, primero trajo al soldado a ver si se acostaba con ella cuando él supo que estaba embarazada. Finalmente lo puso en un lugar en la guerra donde él podía morir y murió, o sea, lo mató. Todo fue premeditado, ¿sí? El pecado premeditado. David, ¿qué merecía, según la Torá? La muerte. Ahora, ¿por qué no murió? Si la Torá dice que debía morir. Porque Por la existe misericordia. la gracia. La gracia. Para esos pecados, dice la Escritura, sobreabundó la gracia. Lo dice Pablo, ¿no? Cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Por eso la gracia no es solamente el Nuevo Testamento. La gracia abundó desde la antigüedad, ¿cierto? De que el Señor puso vida en la tierra. Adán y Eva. Adán pecó a sabiendas que iba a pecar. De pronto involuntariamente Eva pecó, pero Adán pecó deliberadamente. Él sabía que estaba pecando y él merecía la muerte. Y ese día murió un cordero, porque dice la Escritura que el Señor los cubrió de pieles de cordero para cubrir la desnudez de su cuerpo. Así que ese día llevó una muerte sustituta, que fue un cordero. No sé si ahí te respondimos, Darly. Ya le doy la palabra aquí a mis amigos. Ok, quedó claro, ¿cierto? Bueno, ¿O no? bueno. A ti, Dar. Bueno. Jairito, adelante, ya le damos la palabra a Kike. Es importante ver que los pecados que son voluntarios son los que son más problemáticos, porque como tú explicaste, los pecados involuntarios muchas veces no los hacemos sin darnos cuenta, ya sea que ofendemos por palabra o por hecho, por alguna situación. Pero por ejemplo, si leemos en el libro de Hebreos, el capítulo 10, el versículo 26 dice lo siguiente: porque si pecamos voluntariamente,
después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por nuestros pecados. Ahí está. Entonces, ese texto es muy importante entender porque nos demuestra que nosotros, si pecamos voluntariamente, esos pecados son para nosotros culposos si nosotros realmente no llega un momento que nos arrepentimos. Así es. Y eso fue precisamente lo que pasó con Judas Iscariote. Él podía haberse arrepentido del pecado que hizo, pero no lo hizo y cargó con su pecado y ese pecado lo llevó a la muerte. Así es. Gracias por el texto. Muy claro. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Quique, adelante. Nada, la pregunta era entonces, los pecados, digamos por ignorancia, ¿se consideran pecados también hierro? Sí, señor. Sí, señor. Sí, Lo dice la escritura. El que peca ignorantemente peca. y se condena. Así es. Ajá. Así es, sí. Sí. Hace parte de esos pecados involuntarios. Sí, de hecho la escritura lo dice, en la paracha de esta semana dice que si usted peca involuntariamente y luego alguien le dice, ojo, usted acaba de pecar, sí, alguien lo hace caer en cuenta, ¿cierto? O de pronto usted no sabía. Entonces usted debía ir con su corbán y presentarse en el santuario y decir, mire, a decirle al sacerdote, yo pequé involuntariamente, no sabía, no recordaba este mandamiento, no caí en cuenta. Era parte de esos pecados involuntarios. Así es. Sí, señor. Bueno, listo, muy bien, vamos a avanzar. Espero me disculpen los minutos. Muy bien, vamos a avanzar ahora al versículo 9 y 13. Aquí hay un mensaje precioso, precioso. Vamos al capítulo 1. Dice en los versículos 9 y 13 del capítulo 1 de Levíticos, dice, el sacerdote lavará con agua los intestinos y las piernas. Es muy explícito, ¿no? Y el sacerdote hará arder, o sea, es una ofrenda ígnea, hará arder todo sobre el altar. Estamos hablando del holocausto, este es el holocausto. Dice, holocausto es ofrenda encendida en olor grato. Cuando se traía un holocausto, que como lo leímos allí, uno de sus pecados por los cuales se traía un holocausto eran los pecados de pensamiento, todo el animal debía incinerarse. Se da cuenta con una parrilla argentina. Si a usted le gusta la parrilla argentina, sabe el olor que desprende la parrilla argentina. Bueno, a mi esposa no, porque es vegetariana de nacimiento, entonces no le es atractivo el olor. Pero es un olor agradable, ¿cierto? Por eso la escritura dice aquí que era una ofrenda en olor grato, ¿cierto? Se encendía y subía esa ofrenda. Fíjense lo que dice aquí este comentarista que nos gustó mucho. Dice, hablando acerca de esto, que esto significa que al elevarse las volutas de humo, imagínense la parrilla argentina, del sacrificio ofrendado, mientras se iba consumiendo sobre las llamas del altar, el corbán, y el ambiente del recinto del santuario se impregnaba. ¿Usted cómo llega después de un asado? Usted huele a asado, ¿cierto? Sus ropas, todo, ¿cierto? Entonces, se imagina el santuario, todo se impregnaba con ese aroma. Se consideraba, fíjense qué hermoso, ¿no? Cuando todo se impregnaba de ese olor, se consideraba que había sido recibido y aceptado el sacrificio a entera satisfacción de Dios. Qué precioso, ¿no? Así como ese olor del sacrificio subía, ¿cierto? Ese humo que entra por todos lados, ¿no? Y penetra en todas partes. Eso entendía tanto el que llevaba el corbán, ¿cierto? Quizás en ese momento derramaba lágrimas de agradecimiento porque entendía que el Señor le había perdonado, que el Señor, que así como subía el olor grato, también el Señor había recibido esa ofrenda. Qué precioso, ¿no? El rabino Shaul, el apóstol Pablo, nos habla en varias ocasiones acerca del olor grato. Vamos a leer dos textos. Uno en Efesios 5:2. Efesios 5:2. Voy a leerlo. Dice Pablo escribiendo la carta a los Efesios. Y andad en amor, dice él, como también Hamashiach o el Mesías nos amó y se entregó como el corbán, ¿cierto? Se entregó a sí mismo por nosotros. Corbán y holocausto. A Dios en olor ¿qué? Fragante. Esto también tiene una profecía. Cuando
se incineraba todo el sacrificio, todo el corbán. Pues también una profecía que el Mesías, cuando iba a morir en la cruz, ese iba a generar un olor grato para todo el mundo. Y ese olor grato iba a subir, ¿cierto?, hasta la presencia del Eterno, en olor grato. Qué precioso mensaje. Pablo también en Romanos 12, 1 y 2, que es el texto que siempre decimos cuando arranca un nuevo mes, que así como la luna se renueve, que también seamos renovados. Vamos a leerlo, Romanos 12, 1 y 2. Dice Pablo, así que hermanos os ruego por las misericordias, fíjense que es misericordia, Señor que perdona, misericordia de Dios, que presentéis ¿qué? ¿Cuál es el corbán? Soy yo, eres tú, somos cada uno de nosotros. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, es decir, con un olor grato, que es vuestro culto racional. Hoy ya no tenemos un santuario, pero también podemos hacer un culto racional. Usted puede arrodillarse delante del Señor y cuando usted lea una oración, está haciendo un altar. El sacrificio de expiación ya fue presentado, que fue Yeshua. Y dice Pablo que debemos presentarnos a nosotros mismos, nuestro cuerpo. Por eso nuestro cuerpo, ya lo hemos visto varias veces, es templo del Espíritu de Adonai. Debemos conservarlo, cuidarlo. Dice la Escritura que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Por supuesto, no nos vamos a incinerar. Debemos presentarnos nosotros todos como somos, ¿cierto? Todo nuestro corazón, toda nuestra vida. Por eso la Escritura en Levítico habla mucho de los intestinos y habla de los riñones, porque allí se almacenan también células. El Señor quiere que todo nuestro cuerpo sea presentado en sacrificio vivo. Todo lo que hacemos, lo que comemos, lo que pensamos, lo que oímos, lo que vemos, todo lo que entra en nuestra vida debe presentarse en olor grato al Señor. Qué precioso mensaje. Volvamos a Levítico. Hay otro tema interesante aquí. Levítico 3, 11. Ya estamos hablando aquí de las ofrendas de paz. Recuerden, las ofrendas de paz es las que se compartía. Una parte el sacerdote, una parte la familia, otra parte incineraba. El versículo 11 dice, y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Nuevamente había una parte que se ardía sobre el altar. Vianda es de ofrenda encendida para Adonai. Versículo 17, estatuto perpetuo será por vuestras edades, donde quiera que habitéis, que ninguna grosura, ni ninguna carne, ni ninguna sangre comeréis. Aquí hay un mandamiento que es doble. El primero es de acuerdo a la alimentación. El Señor nos dice aquí que no debemos comer nada que tenga sangre. Si usted va a consumir un alimento, nada que tenga sangre de animal, de acuerdo a la Torah, usted debe consumirla. Y lo segundo es la grosura. La parte gordita de la carne que es tan rica, pues no la debemos comer. Según la Torah, no debemos comer ni la parte gruesa de la carne, es decir, donde está la grasa, el sebo, ni tampoco la sangre. Ese es el primer mandamiento y está claro allí. Pero hay uno que está más profundo. El comentario que escogimos dice lo siguiente, aquí en la parte de abajo. Esta ley de la Torah que prohíbe el consumo de la sangre y el sebo y que por otra parte exige que se ofrende estas dos cosas sobre el altar es aparentemente contradictoria. Sin embargo, todo esto contiene un importante mensaje para la conducta humana. La sangre representa a la energía que mueve e impulsa todo nuestro cuerpo. El sebo, es decir, la grasa, a la pereza y a la flojera. Es decir, que frena los movimientos del organismo. La sangre, o sea, la primera es el acelerador y el otro es el freno. Estos dos factores deben ser usados como corresponde. Es decir, el acelerador para impulsar el cuerpo, ¿qué? A levantarse, a hacer cosas buenas y positivas, a trabajar. Y el freno para sofrenarlo, porque la pereza es la que nos lleva a pecar, ¿cierto? A tener malos pensamientos y a hacer cosas malas. El freno para sofrenarlo y controlarlo ante las tentaciones negativas. Fíjense lo que está diciendo aquí el comentarista. Es que tanto la sangre y específicamente el sebo, la grasa, o sea, nuestras tendencias
nuestras tendencias, todo aquello que nos lleva a pecar, debe sacrificarse sobre el altar. Termina diciendo, lamentablemente a veces se los usa en sentido contrario. Se acelera la persona para dar rienda suelta a sus instintos materialistas. Eso ocurre en nuestro planeta, ¿cierto? Hemos caído también nosotros allí. Y por otro lado, se frena y contiene ante las cuestiones espirituales y morales. El Señor quiere que estemos prestos para oír su Torá, para presentarlos delante de Él, para hacer cosas buenas, trabajar, etcétera, y ponerle freno a todas nuestras pasiones, inclusive a nuestra lengua, como dice Santiago en su libro, pon freno a tu lengua, porque es el que enciende grandes fuegos. Muy bien. ¿Alguna pregunta está ahí? Bueno, vamos a avanzar. Hay una historia muy interesante, que es la de Caín y Abel, que está muy relacionada con los sacrificios. Joanita nos dice que no pudo hablar porque no le sirvieron los libros. Bueno, Joanita, si puedes escribirlo, adelante. Adelante si lo puedes escribir. Muy bien. Muy bien, Joanita. Entonces, vemos en Génesis capítulo 4, dice la escritura, lo voy a leer de la traducción hebrea, dice, y Adán conoció a Java, Eva la conocemos hoy, su esposa, y ella se embarazó y tuvo a Caín, y lo llamó así, adquisición, significa Caín. Pues dijo, he adquirido un varón para el Eterno. Por supuesto, de Eva en adelante, todas las madres querían tener al Mesías, ¿no? Totalmente. Y volvió, así es, y volvió a dar a luz y tuvo a su hermano, a Hebel, el que conocemos como Abel, Hebel. Y fue Hebel pastor de ganado y Caín labrador de la tierra. Al cabo de un tiempo, trajo Caín unos frutos de la tierra. No dice cuáles, dice unos frutos de la tierra. Unos, dice la traducción, en ofrenda, en corbán, ambos traían un corbán. Y Hebel también ofrendó, fíjense lo que él hizo, los primogénitos de su ganado, o sea, lo primero, de acuerdo al mandato. Dice, de los mejores, hace la aclaración la Torá. Y aceptó con gusto Dios a Hebel y su ofrenda. Y a Caín y su ofrenda Dios no los aceptó. Fíjense que lo que está diciendo aquí, esto es plural. No solamente era la ofrenda, a él, a Caín, no lo aceptó. Y se enojó Caín muchísimo y decayó su semblante. Ahora, quiero escuchar opiniones. ¿Qué pasó aquí? De acuerdo al contexto de Vallicrá, de los Corbán, que estamos viendo arrancando el libro de Levíticos, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Por qué el Señor no aceptó la ofrenda de Caín ni a él? Y sí a Hebel. Adelante, Jairito. Ya le doy la palabra. Bueno, aquí, este es un punto muy importante porque aquí vemos una base de todo lo que eran los sacrificios y la obra de Cristo que tenía que realizar. Me gustaría leer primero un texto que es importante, que está en el libro de Levítico, y eso es para que nosotros tengamos en cuenta por qué es importante. Está en Levítico 17:11, dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación. Y luego dice en Levítico 17:14, porque la vida de toda carne en su sangre está. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel que no la comeréis. Ok, entonces vemos aquí claramente que la vida es la representación de la sangre, o sea, la sangre representa la vida. Entonces, lo que estaba diciendo aquí, ¿y por qué no aceptó la pregunta de por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín sino la de Abel? Es muy sencillo, porque Abel estaba representando en su ofrenda la obra que haría el Cordero, la obra que haría Cristo, la obra de perdonar los pecados, tal como estás diciendo, como el corbán perfecto. Mientras que Caín rechazó, hizo algo muy diferente. Él ofreció frutos, que esos frutos no eran para perdón de pecados, sino más bien era una parte que era para él llevarlo como simplemente un agradecimiento.
Pero Dios siempre pidió y siempre, tal como vemos en las Escrituras, dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y entonces estaba era prefigurando la obra de Cristo y que de alguna manera u otra Dios estaba dándonos a nosotros y nos da a nosotros la pauta y el entendimiento que para que nosotros, nuestros pecados sean perdonados, era irremediable que Cristo tenía que morir y dar su sangre, y es la sangre de Cristo la que nos perdona. Muchas gracias, Jairito. Claro que sí. Allí había, si se trataba de un holocausto, el Señor pidió la sangre, así es, pidió la vida a cambio de esa aceptación. Muchas gracias, Jairito, por esa respuesta. Quique, ¿querías decir algo? No, no había levantado la mano o era la anterior, pero Una mano creo bien. que también lo que quería decir al respecto es que seguramente, pues para Abel ese sacrificio fue un real sacrificio porque era unos, digamos, eran sus ovejas que él había de alguna manera, como estamos diciendo ahora, como una mascota o casi como unos hijos, y él las estaba entregando. Es como más representativo ese sacrificio que el que Caín estaba trayendo a Jesús, a Dios, perdón. No sé si sea por ahí también porque Claro que Dios sí. valoró más, digamos, como a esa ofrenda que llevó a Abel y no la de Caín. No sé. Así es. Gracias, Quique. Adelante, Juan Carlos. Yo creo que también Dios vio el corazón de Caín y por eso no lo aceptó a él ni de su ofrenda. Porque conocía su corazón y no era como agradable a Dios ese corazón de él, no sé. Podría ser eso. Sí, señor. Quique, gracias. Quería llegar a ese punto. Evidentemente, la escritura, como lo leímos aquí, dice que Dios no los aceptó, está en plural, ni a la ofrenda, pero tampoco a Caín. Es decir, la ofrenda tenía una ofrenda errónea, como ya nos mencionó Jairito y Quique, evidentemente es así, pero también no aceptó a Caín. Caín tenía un problema en su corazón y eso se ve reflejado en lo que sucede después, ¿cierto? Había una envidia, una codicia, un rencor, había algo en su corazón. Por eso es que ya leímos que el Cohen, el sacerdote, le pedía a quien llevaba el corbán primero que se arrepintiera, que dijera cuál era su pecado y se arrepintiera de él. O sea, lo que más quería el Señor era un corazón, más que los sacrificios. Lo vamos a leer en Isaías, donde el Señor le dice, yo estoy cansado de sus sacrificios, le dijo a su pueblo, ya no quiero más holocausto, lunas nuevas, Shabbat, yo no quiero más sangre de toro, estoy harto. ¿Por qué? Porque el Señor quiere el arrepentimiento, eso está en Isaías 1. Ahora, precisamente el Señor Yeshua dice en Mateo 5, a pedirle a mi esposa que lo lea, Mateo 5, 23 y 24, habló de algo muy similar. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Muchas gracias. Aquí es claro, ¿no? El Señor Yeshua está hablando de un corbán. Entonces, si tú vas a presentar un corbán, pero te acuerdas, dice la Escritura, te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Así que Caín, en ese momento quizás el Señor le estaba recordando, oh Caín, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Tienes que primero reconciliarte, tienes que hablar con tu hermano. Dice la Escritura, deja allí tu ofrenda. O sea, lo más importante no es la ofrenda, no es la ofrenda. Y eso es lo que quiero que dejamos claro. En algún momento, el rey Saúl llegó con ofrendas grandes, ¿cierto? Grandes rebaños que había tomado de sus enemigos. Se me escapa el nombre de esos enemigos de los que siempre debían hacer guerra. No, es de los que siempre debían hacer guerra porque no los habían dejado pasar por el camino. Entonces, el profeta Samuel le dice, el Señor no quiere sacrificios, quiere obediencia. Por eso Yeshua está diciendo aquí, deja tu ofrenda allí y ve y reconcíliate con tu hermano. Reconcíliate primero con tu hermano. Y después de eso, como lo leímos, después de que el sacerdote hacía caer en cuenta y el hombre se arrepentía e iba y pedía perdón a su hermano,
ahí sí llegaba con su ofrenda. Ahí estuvo esa diferencia. Joanita aquí nos escribe en el chat que dice en el tema de reincidencia o ciclo vicioso de pecado, sirve mucho tener rema o palabra y tener revelación de la cruz. Así es, Joanita, hay que tener, como dice el salmista, tener la palabra en la mente para no pecar contra ella. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Adelante, Juan Carlos. Bueno, esa pregunta no sé si va al caso, pero cuando nace Jesús, llegan los 3 reyes magos con incienso, mirra y oro. ¿Eso que tiene un significado también de una ofrenda o de algo así? Porque tú hablabas algo de un aceite o de un incienso en el gráfico que ponías inicialmente. Entonces, ¿eso tiene algún significado o va relacionado a eso cuando nace Jesús? Sí, esa es una aplicación tremenda. No alcanzaríamos hoy a hablar acerca de ello, pero evidentemente los 3 presentes tienen un significado. Por supuesto, es un presente, es un corbán tremendo, tremendo, muy mesiánico. Son presentes para un rey. El incienso que debía prepararse de una manera especial, solo el que se usaba en santuario, de unas aromáticas, como la vimos la vez pasada, de unas especies aromáticas especiales que debía colocarse y quemarse en el altar del incienso. Todos los días debía quemarse en el altar del incienso como una representación de las ofrendas. Estaba representando a ese Dios mediador, ¿cierto? La mirra que se utilizaba para embalsamar, estaba hablando de ese Dios redentor. Y el oro, por supuesto, por excelencia, que se le ofrendaba solo a los reyes. Hay un tema tremendo allí, no alcanzaríamos hoy a hablar. Podemos hablar de pronto en algún momento más adelante de esas 3 ofrendas que se fueron presentadas al Señor. Claro que sí, Jairito. Juan Carlos, adelante. Yo quisiera solo leerles el siguiente capítulo de la historia de Caín, porque para mí el versículo es muy importante. Y dice entonces Adonai dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y acá me parece súper hermoso porque aun cuando sabemos lo que pasó con Caín y toda su historia y toda la historia de dolor que causó mucho después, vemos a un Dios que le habla a él y le dice arrepiéntete, ¿sí? Si hicieres bien, entonces te va a ir bien, ¿sí? O sea, el Señor quiso aún así tocarlo y luego le da una advertencia. Si tú permites que el pecado siempre está ahí, está a la puerta todo el tiempo, pero le dice, con todo esto, si tú le abres la puerta al pecado, será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Y vemos que evidentemente Caín permitió que el pecado entrara a él, la ira, la rabia, todo lo que conlleva después a la muerte de Abel. Entonces esto es impresionante ver cómo a veces nuestra actitud frente a ver que de pronto algo que nosotros ofrecemos al Señor no es aceptado, en vez de ser humillándonos como es la forma como el Señor nos invita a arrepentirnos, a veces nos ensañamos en nuestro pecado y esto nos lleva a sufrimiento. Gracias, amor. Gracias, amor, por esa aplicación. Adelante, Juan Carlos. Qué pena, yo me dio la preguntadera, pero bueno. Tranquilo. Lo que dice ahorita, entonces, ¿es el maligno el que está actuando ahí en Caín y él lo deja entrar para el pecado? ¿O él lo hace a su libre albedrío por la libertad que nos da Dios de hacer el pecado que tenía comunión con Dios? Así es, tal cual, Juan Carlos, tú lo acabas de decir. Nosotros tenemos, como dice la Escritura, a tu mano, a un lado de tu mano está el bien y al otro lado está el mal. Tú decides, ¿sí? Por eso el Señor le presenta esas alternativas a Caín y le dice, si haces bien, te va a ir bien, ¿sí? Ahí lo vemos claramente. Pero luego le dice, pero si tú abres, o sea, ahí a la puerta tuya, es decir, a este otro lado tuyo, está el mal.
No le abres la puerta, porque si tú le abres a la puerta al mal, entonces él se va a enseñorear de ti. O sea, ni siquiera dice, él se enseñoreará a ti, dice, y tú te enseñorearás de él. Y eso tiene una profundidad muy grande, porque está hablando que nosotros, cuando nosotros le damos rienda suelta a esas malas decisiones que tomamos, y en vez de proceder al arrepentimiento, nos enseñoreamos de ese pecado y le damos rienda suelta, pues Él avanza con nosotros, ¿sí? Pero evidentemente en este texto específico está hablando de nuestra naturaleza, la capacidad de tomar decisiones. Así es, muchas gracias. Joanita, adelante. Te escuchamos. Gracias, parece que ahora sí puedo. Ya se escucha. Bienvenida, Joanita. Adelante. Ay, muchas gracias por acá escuchándolos, así sea por fuera de casa. No, pues tenía una pregunta al respecto. Digamos, sí sabemos que pues nuestra vida, por decirlo así, cristiana, nos comentan que es una lucha constante, diaria, ¿no? Justamente, o sea, la pregunta anterior decía que si era por las fuerzas malignas, por decirlo así, o por nuestro libre albedrío, y parece ser que pues o sea, ahí se presentan ambas cosas, ¿no? Porque por si ya tenemos el libre albedrío, la decisión es nuestra, finalmente, pero sí las fuerzas malignas, por decirlo así, sí están allí presentes todo el tiempo, como dice la palabra, creo, como león rugiente mirando a quien devorar. La pregunta es, sí, o sea, es una guerra constante, diaria, en fin. ¿Cómo sería? O sea, esa guerra espiritual es simplemente más como estar justamente permanentes en el Señor, o en oración, más en el tema de permanecer, o qué tanto también se vuelve una necesidad también como de oración en guerra, por decirlo así literal, espiritual, cuando también ya siente uno ya como una especie como ya de tribulación, de varias cosas unidas. Claro, Joanita, gracias por la pregunta. Evidentemente, el Brit renovado, el rabino Shaul o el apóstol Pablo, nos habla acerca de que hay una guerra. Por supuesto que somos nosotros los que decidimos. Nosotros, un pájaro puede, si usted va por la calle, un pájaro puede colocarse en su hombro. Eso puede pasar, ¿cierto? A todos nos puede pasar. Eso es normal. Pero usted decide si dejar que el pájaro haga nido en su hombro o espantarlo. En nosotros está la decisión. Pablo lo decía, ¿no? No tenemos lucha contra carne y sangre. O sea, nuestra lucha no es humana, sino nuestra lucha es espiritual. Por supuesto que se nos presentan diferentes opciones, tentaciones, etcétera, ¿cierto? Por supuesto, eso lo sabemos muy bien, pero la decisión es nuestra. Tú lo acabas de decir. Por lo tanto, Pablo habla de una armadura, la armadura que debe tener en esa lucha espiritual. Y ahí nombra, número 1, la palabra, ¿cierto? Esa espada que es la palabra. Por eso la Escritura nos dice que debemos repetir a nuestros hijos al amanecer, al atardecer, andar por el camino, cuando estés sentado en tu casa, en todos lados. Cuando te sientes a comer con tus hijos, repítele las palabras. Cuando estés en tu casa, en todos lados. Lo dijimos hace un momento, David decía, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, ¿sí? Continuamente, ¿cierto? Eso incluye, por supuesto, la oración. Lo vemos en el ejemplo del Mesías, quien oraba largamente, ¿cierto? Cuanto más nosotros debemos hacerlo. Y el apóstol Pablo también habla del resto de la armadura, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación. Así que evidentemente sí, hay una guerra. El Señor nos ha dado toda la armadura y hay que tomar esas armas, las que el Señor describe allí, hay que tomarlas. Porque la principal lucha es contra nosotros mismos, contra nuestro ego, contra nuestro orgullo, contra ese yo, ese Etzel Hará, o esa naturaleza pecaminosa que Pablo nombra allí, que quiere dominarnos a nosotros. Claro que sí hay una guerra, hay unas armas y tenemos la victoria de nuestra parte.
Yo quisiera complementarte con un versículo de la Biblia. Bueno, dos. Uno está en Deuteronomios 33, del 26 y 27, y dice: no hay como Adonai de Jerusalén, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con su grandeza. El eterno Adonai es tu refugio, y acá bajo los brazos del Eterno, Él echó de delante de ti al enemigo y dijo: destruye. Esto es muy importante para que nosotros sepamos que, pues, que nosotros no estamos solos, ¿sí? La ayuda viene de Él, y por eso en Juan 15:4 dice: permaneced en mí, permanezcan en mí. O sea, la misma escritura, y cuando vemos la vida de nuestro Mesías Yeshua, lo vemos a Él, que Él todo el tiempo nos dio ejemplo. Nosotros lo vemos a Él, que él se levantaba muy temprano a orar para buscar esa ayuda, ¿sí? Que lo hacían todo el tiempo, y cuando tú ves en su camino, siempre sus palabras estaban hablando de esas promesas, porque dice: como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Amén. Yo creería que el Señor, y ahí continúa, dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Amén. Bendito sea el Señor, Amén. porque sus palabras son la certeza de que Él va a ser nuestro ayudador. Amén. Gracias, amor. Adelante, Jairito. Bueno, este tema es muy interesante. Yo creo que es uno de los temas más importantes que hemos de entender. Tal como dijo Giovanna, creo que dijo que tenemos libre albedrío, y aparte de eso, también estamos influidos por Satanás. Es bueno entender que desde Génesis 3:15, Dios nos dio la profecía más importante, que es la base de todas las demás profecías y las escrituras, cuando dijo que habría enemistad entre la serpiente y la mujer, entre su simiente y su simiente. O sea que desde ese momento habrían dos simientes. Y si nosotros miramos en el libro de Génesis, la simiente de Caín está en el capítulo 4, y la simiente de Set está en el capítulo 5. Y tal como lo dice en el libro de, primera de Juan 3, desde el 9 en adelante, dice: todo aquel que es nacido de Dios, o sea, la simiente de Dios, no practica pecado, porque la simiente, y lo dice claramente, la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. El versículo de Dios dice: y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, que son otra simiente. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano y no es de Dios. Y mira lo que dice el versículo 11 y el 12. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio de las dos simientes, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Entonces nos damos cuenta que hay dos simientes, y esas dos simientes que nosotros vemos están en pugna. O sea, tanto los que estamos aquí y todo el mundo está en una simiente o está en la otra. Y eso es importante que nosotros entendamos. Si nosotros estamos conscientes de eso, nos damos cuenta que entre nosotros hay una guerra espiritual, y no hay tres simientes, solamente hay dos: por la simiente de la mujer, por la simiente del enemigo, que es la simiente de Satanás, y a esa simiente a la que pertenecía Caín, y todos los seguidores de Caín tienen ese mismo pensamiento. Bien. Gracias, Jairito. Gracias, Jairito. Qué interesante pasaje. Muchas gracias. Quique nos pidió la palabra. Adelante, Quique. Sí, pero todavía no sé ni cómo plantearlo. Pero es más o menos relacionado con lo que decía Jairito también. Es decir, como que la gran lucha es del bien y el mal, o de Dios y Satanás. Todos somos hijos de Dios, y pareciera que la lucha fuera que Satanás nos quiere llevar por el mal y Dios nos quiere salvar por el bien. Pero mi pregunta iba un poquito como: ¿hay alguna esperanza, hay alguna profecía, hay algún estudio donde, porque cada uno lucha como por su salvación, ¿cierto? Yo
quiero acercarme a Dios, seguir a Dios para salvarme, salvar a mi familia, pero como que es individual. Ujú. Pero van a ser más generaciones y el mal va a seguir existiendo. ¿Hay alguna profecía, alguna esperanza de que el mal se arrepienta, que el mal diga, el Satán diga, hasta aquí llegué y pueda ser perdonado por Dios? Y, o sea, ¿hay alguna esperanza de eso, de que el mal termine? ¿O eso es como para cada uno en su existencia? ¿O hay una posibilidad de que en algún momento el mal sea derrotado, pero como contundentemente, Sí. porque yo a veces, pues, o yo siempre que oro, pues lo que digo es eso, pido que Dios me blinde de las tentaciones, que el enemigo está, como hemos hablado, en cualquier momento, al lado, en la riqueza, en las bendiciones puede estar el enemigo, o sea, él está acechando en cualquier momento, en cualquier lugar. Pero ¿existe alguna opción donde ese mal se logre derrotar? Pero como para todo el mundo, no como que cada uno derrote su mal o cada uno libre su batalla y se salve, sino que pueda ser realmente derrotado y casi que yo que lo que me imagino es que eso, que el tipo o lo que sea, la energía esa se arrepienta y diga, ya es que ya no pude, no puedo, y más bien me vuelvan alguien bueno, en un ángel bueno y ayude a que otros se salven. Eso es posible. ¿Hay algún estudio, hay alguna palabra o algo que vaya enfocado hacia eso Sí, o no? gracias, Kike. Adelante, ¿no? Perdón, yo solo quería decirte dos cosas antes de que te las diga mi esposo, Quique. Sí tenemos una lucha evidente, ¿no? Entre la oportunidad de tomar buenas decisiones y dice Dios, sea aquí yo estoy a la puerta y llamo. Ujú. Y también dice, el mal está a la puerta, ¿no? O sea, ambos están a la puerta. Pero ninguno de los dos puede atravesar la puerta si nosotros no le damos la oportunidad, ¿sí? Y eso creo que es muy importante para que entendamos que el Señor nos da esa posibilidad, lo que yo les decía, el libre albedrío y la posibilidad, pero la Escritura sí nos da una promesa y nos dice que he aquí Él hará todas las cosas nuevas y dice que qué pasará con Satanás. Bueno, en Apocalipsis 21, cuando Juan ve la nueva Jerusalén descender del cielo, Después de los 1000 años. esa que Yeshua fue a preparar, dice él, voy a preparar lugar para vosotros. Cuando él ve a esa nueva Jerusalén descender del cielo, dice, entre lo que él dice, que dice cosas hermosas, dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. En el versículo 5 dice, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, una recreación, una recreación. De hecho, también dice en el capítulo 22, cuando él ve la Nueva Jerusalén por dentro y ve la calle, la ciudad, el árbol de la vida. Versículo 3 dice, no habrá más maldición, no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Isaías también habla de que el mal dejará de ser. Hay una promesa, claro que sí, y es cuando el Señor restaure todas las cosas, que ya el mal dejará de existir, de acuerdo a la promesa, hermosa promesa que tenemos allí en la Escritura. Ya no tendremos tentador. Eso es una maravilla. Adelante, Jairito. Hay algo que quisiera también anotar importante, contestando a lo que pregunta Quique. El capítulo 12 de Apocalipsis nos muestra la lucha del dragón contra la mujer y contra la simiente de la mujer. Entonces, démonos cuenta que nosotros estamos en este momento en este conflicto. O sea, no solamente nosotros que estamos aquí estudiando, que estamos buscando ser la simiente de Dios, que estamos en ese camino, sino la gente que no conoce al Señor. Entonces nos damos cuenta que estamos en la mitad de ese conflicto, pero realmente el conflicto no solamente entre nosotros con Satanás, sino es el conflicto de Cristo con Satanás, porque el verdadero conflicto es ese. El verdadero conflicto es que Cristo quiere luchar por los suyos y Satanás quiere dañar y destruir a los que él quiere destruir y los que lo sigan. Entonces, contestando la pregunta de Quique, lo más claro es que nosotros, entre más entendamos
cuál es la simiente de Satanás y cuál es la simiente de Cristo, nos vamos a dar cuenta más fácilmente cómo seguir la verdadera simiente de Dios. Yo creo que eso es importante. Puede ser otro. Perfecto, Jairito, muchas gracias por esa explicación. Muy bien. Regáleme unos minutos. Yo sé que son las 7. Ha estado bien interesante hoy el tema, muy participativo. Como no nos vamos a ver en 2 semanas, entonces les voy a pedir unos minuticos para poder finalizar. Muchas gracias. Vamos a pasar al capítulo 4. Ya avanzamos casi al final. Hablando de las ofrendas ya por el pecado. De hecho, aquí ponemos el versículo número 2 del capítulo 4, que dice en español, habla a los hijos de Israel diciendo, la persona, fíjense cómo se traduce, que transgreda en forma involuntaria. Ya hablamos de estos, ¿no? Uno de los preceptos que prescriben no hacer una cosa e hizo una de las cosas prohibidas. Allí, claramente, como lo mencionamos, la palabra es tejetá, que significa errar en el blanco. Aquí lo vemos en el Strong, es uno de los significados que es errar. Aparte de otros significados, sabemos que el hebreo se traduce en muchas palabras en español. Una de ellas es errar. Ahora, hay algo aquí muy importante que aunque ya hablamos del tema de involuntarios, y es el versículo 24. En el versículo 24, cuando el que había pecado involuntariamente traía su ofrenda, dice, y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto delante de Adonai. Es expiación. Algo interesante detrás de esto, de por qué el sacerdote lo iba a degollar en el mismo lugar donde se hacía el holocausto. Recordemos que el holocausto era por aspectos diversos, pero el que traía el corbán por pecado, imagínense la pena de pasar por entre las tiendas, que todos lo veían y seguramente decían, allá va un pecador. Eso pudo pasar. Y llegar ante el sacerdote y que el lugar donde se colocaba el corbán del pecado fuera un lugar diferente. Claro, mucho más vergüenza para el pecador. El Señor quería incluso eliminar la vergüenza. Mi esposa me recordaba esta semana que la Torá también nos dice que no debemos avergonzar a nadie en público. Eso es un pecado, avergonzar a nuestros hijos o a otra persona en público. Y quizás por esto el Señor no le permitió al sacerdote que llevara el corbán a otro lugar diferente, sino al lugar mismo donde se hacía el holocausto, para evitar que fuera un escarnio público el pecador. Aquí lo vemos en el comentario. Esto es para evitar que el pecador pase vergüenza ante los demás. El Señor estaba cumpliendo la Torá ahí también, ya que la ofrenda del holocausto, el olá, se traía por circunstancias más dignas que el sacrificio por error, por supuesto. Y al realizarse este mismo en el lugar de aquel, se disimulaba el motivo de su ofrenda. El Señor no quiere hacer escarnio público. Motivo de su ofrenda por expiación del error. Además, el pecador debía confesar su culpa ante Dios. Es decir, en silencio. En este caso era en silencio. Ojo con lo que vamos a decir en este momento. Nunca en nuestras iglesias o en nuestras congregaciones debemos hacer escarnio público de un pecador. Si en su congregación se hace escarnio público de una persona que comete pecado para borrarlo o para destituirlo, bueno, como el término que se use en su congregación, que se habla en toda la congregación y se dice, esta persona cometió este pecado digno de ser excomulgado de nuestra congregación. Eso es pecado, según la Torá. Eso no lo debemos hacer en nuestras congregaciones. El Señor en su Torá claramente dice que no debemos avergonzar a nadie en público. E inclusive en el santuario no permitía que al pecador se le avergonzaba. Es un tema entre el pecador y el Señor. Ojo con eso. Si en su congregación se hace, estamos transgrediendo la Torá. Así es. Ojo con eso. Es muy importante lo que estamos diciendo aquí. Adelante, y es importante porque eso hace parte del mandamiento de no matarás. ¿Sí? Es muy importante que entendamos esto porque cuando tú avergüenzas a otra persona y haces que la sangre suba a su rostro para avergonzarse, para hacerlo sentir mal, para tratarlo de bruto o que tome una mala decisión, etcétera, por errar,
el Señor dice que lo ve como si hubiésemos matado a alguien. Y por eso es que Yeshua, cuando luego habla a su pueblo y yendo al corazón de la ley, Él les dice que cualquiera que hable mal de su hermano, ¿sí? Está matándolo. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos esto porque a veces sin querer cometemos esta falta. Muchas gracias. No sé si hay preguntas hasta acá. Bueno, avancemos. Vamos al versículo 7. Vamos a versículo 7 del capítulo 5. Ya estamos finalizando. Con esto finalizamos. Hay un aspecto muy hermoso. En el capítulo 5 nos habla de aquellos pecados diversos relacionados con el santuario. Dice el versículo 7, que allí leímos que quien que debía traerse o un vacuno o una oveja o una cabra, pero dice el versículo 7, y si no tuviere lo suficiente, aquí está hablando acerca de los pobres, o sea, que ni pueden traer, ¿cierto? No pueden traer ni siquiera una cordera pequeñita para, no tuviera suficiente para un cordero, porque el cordero era el único que expiaba el pecado, ojo con eso, ¿no? Como lo dijo Jairito, nos aclaró, las ofrendas de paz pueden ser ofrendas de vegetales, pero solo el pecado era expiado con sangre. Si no tuviera lo suficiente para un cordero, traerá, dice la escritura, Adonai en expiación por su pecado que cometió, 2 tórtolos o 2 palominos, el uno para expiación y el otro para holocausto. El uno para Hatat por su pecado y el otro para Olá por el holocausto. Aquí hay un mensaje precioso. Ya dijimos uno, y es que el Señor ve lo que tenemos. El Señor no le va a pedir al más pobre de los pobres que entregara una cordera porque no tenía. Así que el Señor me decía que puede traer 2 tórtolas o 2 palominos, ¿cierto? Para Hatat y para Olá. En nuestras congregaciones nunca debemos pedir más de lo que la persona puede dar. Nunca. Si sus congregaciones están pidiendo que usted entregue media casa, media finca, etcétera, eso no es lo que está en la Torá. Esa es la primera lección que nos da aquí el Señor. El Señor pedía de acuerdo a lo que la persona podía dar. El Señor sabe. Y lo que el Señor quiere es el corazón. Pero hay algo aquí más precioso y más profundo. Y es que la ofrenda por nuestra expiación nosotros no la podemos pagar. Es lo que está diciendo aquí el Señor. Nosotros como humanos no podemos pagar. Es un sacrificio que no podemos pagar. Porque fue Yeshua precisamente el que tuvo que venir con su sangre y poder pagar lo que nosotros no pudimos pagar. Cuando yo di esta lección, siempre me acuerdo cuando yo estaba pequeño, creo que ahí están todos mis papás escuchando, yo tenía todavía la tengo, una mala costumbre de romper cosas, usualmente, sin querer, involuntariamente. Mano de piedra. Así que yo partí muchos vidrios jugando, etcétera, y cuando estaba niño, el niño podía pagar el vidrio, ¿no? Para mí era imposible. Así que tenía que venir mi papá, poner la cara, pues obviamente iba conmigo, y pagar el daño. Él lo pagaba, yo no podía pagarlo. Es lo mismo que pasa, y lo que está diciendo este versículo. Este versículo es mesiánico, es muy profundo. Está diciendo el Señor que nosotros no podemos tener acceso a traer el cordero. Lo dice aquí el versículo 7. No podemos tener acceso, no tenemos los méritos, dice la Escritura. Nuestras obras son como inmundicia, dice Isaías. Y por eso es Yeshua el que pagó por nosotros. Dice la Escritura en Juan 1, del 5 al 10. Este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de su Hijo, Yeshua, nuestro Mesías, nos limpia de todo pecado. Es eso. Si afirmamos que no tenemos pecado, ya lo leyó Jairito, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Pero sí confesamos lo que hacía el pecador. En nuestras oraciones estamos llevando un corbán. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará. O sea, Él es nuestro cordero pascual, pero también es el macho cabrío del día de la expiación.
Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Qué hermoso. Finaliza esta parashá el versículo 35. Versículo 35 del capítulo 4. Dice la escritura que el joven le quitará toda su grosura. Estoy leyendo el capítulo 4. Como fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote le hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Adonai. Y le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido y será perdonado. Dice aquí este comentarista, la expiación del pecado cometido se lograba a través del Cohen. Si no había un Cohen, no se podía tener acceso al perdón. Era el Cohen, el intermediario, el que Adonai puso para poder intermediar, ser ese ministro y poder guiar, poder ser el ejecutor del sacrificio. Hoy tenemos un sumo Cohen en el cielo. Dice la escritura que solo a través de él es que encontramos salvación, no a través de nadie más, de ningún santo, de ningún otro hombre hay salvación, dice la escritura, solo a través de Yeshua. Pues este guiaba al pecador en su arrepentimiento. Fíjense, es el símbolo de lo que Yeshua hace con nosotros. Ello implicaba un arduo proceso de concientización, reflexión y apoyo. Fíjense lo que hacía el sacerdote, llevaba a hacer conciencia, a reflexionar y apoyar al pecador. Para ello era indispensable lograr una confianza mutua, porque en primer lugar el Cohen necesitaba saber cuál fue el pecado en que incurrió el feligrés. Ojo con esto, el sacerdote necesitaba saber. ¿Por qué? Porque el sacerdote, de acuerdo a eso, oficiaba de acuerdo a lo que le enseñaba la Torá. Si era un macho cabrío, si era una oveja, dónde colocar la sangre, dónde llevar los intestinos, si llevar la sangre adentro o no. Él debía, de acuerdo a lo que le dijera el feligrés. Hoy en día, por eso el Señor nos pide que debemos confesar, dice la escritura, confesar nuestras culpas. ¿Ante quién? Ante el sumo Cohen, ante el ministro del santuario celestial, quien es Yeshua. Sigamos leyendo. ¿Y por qué lo hizo? Eso debía confesar también ante el sacerdote, el feligrés. Recién entonces iniciaba la labor persuasiva del sacerdote para por fin lograr la enmienda del pecador y su expiación. Fíjense que lo más importante era el corazón. Es decir, que en realidad el corbán no era más que un medio. Ojo con esto, la ofrenda que se llevaba era el medio, ya lo dijimos al comienzo, para acercarnos a Adonai. Era el medio. Por eso Yeshua dice la escritura que fue el que unió el cielo con la tierra, el que unió los enemigos, fue el que trajo esa unión, el hilo rojo que se tendió entre el cielo y la tierra, la escalera que vio Jacob entre el cielo y la tierra. Él es el que nos une para hacer llegar al pecador hasta el santuario. No hay otro medio, tenía que llegar con un corbán para que se encuentre allí con alguien que lo ayude. Eso es Yeshua, nuestro ayudador, nuestro guía y el que expió o el que expía nuestros pecados y cambiar su conducta. ¿Quién es el que nos ayuda a cambiar? Yeshua. Como ya se explicó anteriormente, este es, y no otro, el propósito final de los sacrificios de culpa, ya que el Creador no necesita de las ofrendas ni de los sacrificios de la persona. Es el Señor, mía es la plata, es el oro, míos son los animales del campo, somos nosotros. De esta manera se entiende por qué se le llama el sacrificio con el nombre hebreo corbán, de la raíz acercar, pues por su intermedio, Yeshua es el intermediador, se acerca el pecador a Dios retornando a su camino y a sus leyes, es decir, a su Torah. Finalmente, vamos a leer para finalizar ya. Nos disculpan que nos hemos ampliado en este tema tan importante, Levítico. Si se dan cuenta, Levítico es el libro central de la Torá. Isaías capítulo 43. Ya con esto vamos finalizando. Vamos a leer desde el versículo 21 hasta el 25. 21. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel.
No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados. Me fatigaste con tus maldades. Yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Amén. Aquí vemos un mensaje del Señor a su pueblo, donde le dice que a mí no me trajiste los animales, para mí no. ¿Quién sabe? Estabas pensando en otra cosa. Fue simplemente un sacrificio, fue un ritual, y así se ha convertido para algunas personas en nuestro pueblo de Israel. Para nuestra vida también, nuestra vida espiritual puede convertirse en un ritual simplemente. Por eso el Señor dice, a mí no es el que me oras, no es a mí, estás pensando en otra cosa, en ti mismo, en tus trabajos, en tus beneficios. Por eso dice el Señor, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Y termina con una promesa preciosa que quiero dejar en los corazones de cada uno. No me acordaré de tus pecados. El Señor borra nuestros pecados. Lo vimos claramente, así como Noé pintaba, ¿cierto? Pintaba el arca de salvación, así como los israelitas pintaron los dinteles de sus casas en el día de Pesa. El Señor hace que el Señor borra nuestras transgresiones, todas nuestras transgresiones. Él es fiel y justo para perdonarnos.